Les contamos que vendría hoy a este consejo de redacción el secretario de Seguridad de Antioquia, Osvaldo Juan Zapata. Y aquí está listo para hablar de tantas cosas. Realmente, cuando debatimos con el equipo de trabajo de consejo esta invitación, pensábamos en que el plazo y el tiempo para las urnas 29 de octubre se está agotando y reflexionábamos en torno a cuáles son las condiciones de seguridad en este momento en Antioquia para que lleguemos efectivamente a participar en las elecciones territoriales de octubre. Pero hay muchos otros asuntos para consultar esta mañana. Vamos a ver qué tanto nos rinde, señor secretario. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Felipe y a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ese es el tema, el que acabo de contar, pero también le contamos a las audiencias muy temprano que ustedes hoy se van al suroriente antioqueño, a Argelia y a Nariño, después de los golpes dados al clan de Oriente, la captura de alias Camilo, de alias Chatarra, bueno, una integración con la comunidad, un reconocimiento a la fuerza pública. ¿Cómo va a ser esa jornada que además desde ayer enmarcábamos en estos 24 años de la toma al municipio de Nariño, la segunda, muy cruenta? Vieron ustedes fotografía ayer donde todo se cayó, prácticamente todo, en Nariño. ¿Y cómo va a ser esta presencia hoy en Nariño y en Argelia? Sí, hoy vamos a estar bajo el liderazgo del señor gobernador Aníbal Gaviria, con los mandos de la fuerza pública, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, haciendo una visita en los municipios de Argelia y Nariño con el fin de impulsar el trabajo de estímulo a la confianza ciudadana, para hacer un reconocimiento, como usted señalaba, a los organismos de seguridad y justicia por los importantes resultados que se han obtenido en esa agenda de contrarrestar a la delincuencia, al crimen organizado en la zona. Recientemente se dio con la captura de alias Camilo o Camila, cabecilla principal del grupo delincuencial organizado Clan Oriente, pero recordemos que esa estructura también durante el primer semestre del año se le propinaron golpes muy contundentes, las capturas de su segundo y tercer cabecilla, la incautación de material bélico, de medios de movilidad, de medios de comunicación, un proceso de extinción del derecho de dominio sobre propiedades avaluadas en casi 17.000 millones de pesos en 3 municipios de la subregión. Entonces es un momento en el que, en el marco también de la implementación del plan departamental de presencia total, para garantizar mejores y mayores niveles de convivencia y seguridad ciudadana en el oriente y en el suroeste, vamos a estar acompañando a las administraciones municipales, haciendo interlocución, intercambiando con los comerciantes, con los transportadores, con los habitantes del territorio que van a asistir a estos actos por la seguridad y la vida, y también un reconocimiento a ellos por el valor cívico. Claro. Recordemos... Secretario, escúcheme, le interrumpo, pero sí, esa amenaza, la del Clan de Oriente, ¿ya cesó? ¿Eso ya terminó? ¿O todavía hay residuo ahí? ¿O hay otros actores ilegales que pueden amenazar la convivencia y la tranquilidad en Argelia y en Nariño? La estructura del Clan Oriente, tal y como lo conocimos desde principios de este año, una estructura en la que se contaban más o menos unos 15 hombres en armas y alguna capacidad, digamos, en áreas urbanas, conocida en la jerga militar como componente criminal focalizado, de unas pocas personas más, ha sido desmantelada. Sin embargo, las operaciones de inteligencia, de investigación criminal, para hacer un seguimiento y un monitoreo permanente en el territorio se mantienen, continúan. Lo propio, se están todavía recibiendo informaciones sobre los delitos cometidos por los integrantes de esta estructura en el pasado, de manera que frente a cualquier hecho que las personas identifiquen como que puede ser de riesgo para su integridad, para su patrimonio económico, una extorsión, por ejemplo, que ponga en zozobra la vida en el territorio, la importancia de informar de manera oportuna a las autoridades. Esa ha sido la clave durante todo este año para, digamos, la afectación tan decisiva contra esa estructura, la colaboración de la ciudadanía. Secretario, hablemos entonces de la preparación en materia electoral. El gobernador Aníbal Gaviria ha dicho que se teme la injerencia de grupos ilegales en algunas regiones del departamento. ¿Cómo estamos preparados para esta época pre y en la electoral también, por supuesto? Es muy importante esa pregunta. El Estado colombiano, a través de las diferentes instancias que se disponen para garantizar la seguridad en los comicios, pero también la libertad de los sufragantes y de los propios precandidatos, aspirantes y después candidatos en el proceso
preelectoral se vienen adelantando desde el año pasado. Una vez abierto el calendario electoral a mediados del año pasado, sobre el mes de junio, se inician todas las actuaciones en materia preventiva y de seguimiento de riesgo electoral. Más recientemente, a partir de este 1 de julio, se tiene ya una ruta de protección también para las personas que empezaran a hacer la inscripción como candidatos a alcaldías, a consejos, a la gobernación, a la asamblea y a las juntas de acción local, que consiste pues en una en la que los secretarios generales de los partidos políticos, los voceros de los movimientos sociales, de los grupos significativos de ciudadanos, envían unas comunicaciones a la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se valoren medidas de protección frente a situaciones de riesgo para sus candidatos en el territorio. Eso ya está operando, digamos, ya esos instrumentos y esos mecanismos para brindar las garantías a los propios candidatos están actuando en territorio y se tiene ya previsto todo el dispositivo de Plan Democracia, de presencia y de control territorial de la fuerza pública para brindar las garantías necesarias en los 1.203 puestos de votación que se tienen previstas para las jornadas de octubre. Secretario, en esa evaluación que hizo la Unidad Nacional de Protección para nuestro departamento, ¿qué resultados arrojó? ¿Cuántos candidatos hoy están recibiendo ese acompañamiento o tienen amenazas? Nosotros hemos venido haciendo ese seguimiento, las, digamos, informaciones sobre presuntas amenazas se han venido recibiendo desde la época de las propias aspiraciones, que se dio el registro de los grupos significativos de ciudadanos, sus aspirantes, pero digamos son números relativamente pequeños para la magnitud de lo que suponen estos comicios electorales del mes de octubre. La Registraduría Nacional en este momento se encuentra haciendo el trabajo de consolidación para tener precisión sobre el número de candidatos a las alcaldías, a los consejos y demás, pero sin duda alguna nosotros tenemos el registro de algo así como unas 11 amenazas que ha habido durante todo este tiempo, un año hacia acá, en algunos casos amenazas por WhatsApp, por redes sociales, relacionadas también con la exposición que tienen estas personas a través de estos medios digitales, pero en otros casos también amenazas muy reales y en todas las situaciones siempre han contado con el acompañamiento de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, pero asimismo de la Dirección Regional de la Unidad Nacional de Protección y nosotros, por supuesto, desde la Gobernación de Antioquia, acompañando, digamos, el libre ejercicio democrático durante este proceso preelectoral. Secretario, yo le hago una pregunta, me aparto un poco del tema porque estaremos hablando de ese tema electoral y ya usted nos da parte de tranquilidad. ¿Cómo está el orden público, que es lo que le toca a usted en su cargo hoy en el departamento? Generalmente cuando hay un hecho delictivo, un asesinato que conmueve a una comunidad, lo primero que se programa es un consejo, ¿cierto? Y va al componente policía, componente ejército, va usted por la gobernación, el alcalde y arman y ofrecen unas recompensas. Generalmente para que aparezcan los homicidas o las personas encargadas de ciertos delitos. Esas recompensas sí funcionan, porque ustedes la lanzan 100 millones, 50, 20, 30. Por ejemplo, acabo de ver ahorita que capturaron a la persona que mató a esa señora en Turbo. ¿Se acuerda usted en el entierro de eso que fue tan viral, el señor que le iban a asesinar en Turbo? Él se va, exacto, en Cali. Se encascara, sí. Y el señor se va y aparece en Cali muerto. En el entierro del hijo matan a la señora y la policía vio el parte que habían capturado al homicida. ¿Eso es fruto de ese trabajo que se hace o es un simple decir vamos a dar recompensa? La pregunta es si funciona ese método de las recompensas en Antioquia en materia de seguridad. Sí, señor. Voy a intentar responder las dos preguntas. Tranquilo, usted me disculpa que... brevemente, sí. Pero me parecen muy importantes, porque una es cómo estamos en seguridad. Claro, así es. El año pasado el departamento de Antioquia, recordemos, logró su tasa de homicidios más baja de los últimos 43 años. Y este año conservamos ese buen ritmo de reducción de los homicidios. Reducciones del 16 para todo el departamento, 16%. Esa es la cifra este año. A la fecha. 16 a la fecha. A la fecha para todo el departamento, 179 sin vidas Medellín. Salvadas. Sin Medellín. No, incluido Medellín también. Todo el departamento. 125 municipios, sí. Una reducción general del 16%, correcto. 179 vidas salvadas durante los primeros 7 meses de este año. Las realidades territoriales también son heterogéneas, entonces uno encuentra que la dinámica de la violencia homicida no es igual en todo el territorio. Este año
a comienzos del año llamamos la atención de las autoridades, de la propia opinión pública, para lograr contener una situación que era el incremento de homicidios en el oriente, en el suroeste, en algunos casos como en el suroeste llegó a estar en un incremento de 3 dígitos, en el oriente sobre el mes de marzo teníamos un incremento superior al 50% de los homicidios. Hoy, con cifras hasta ayer, el oriente iguala ya el número de homicidios del año pasado. Hemos venido en ese ritmo de contención en el oriente, y en el suroeste estamos con un incremento ya a un dígito, próximos a obtener una reducción. Hemos dispuesto un plan departamental de presencia total en coordinación con el Ministerio de la Defensa Nacional, las autoridades de organismos de seguridad y justicia para estas 2 subregiones, y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, sobre todo en esas 2 subregiones que nos han venido preocupando a lo largo del año, para tener todas las subregiones en verde. Ahora bien, sobre los instrumentos de política que hemos dispuesto para facilitar las labores de inteligencia, de policía judicial, de investigación criminal, dar con el paradero de los principales generadores de violencia en el territorio, uno de los cuales ha sido justamente el ofrecimiento de recompensas. La Gobernación de Antioquia ha hecho pagos superiores a los 500 millones de pesos en el marco de ese programa de recompensas. Se han honrado compromisos en más de 30 veces, digamos, por objetivos puntuales, y hemos podido constatar la eficacia de esto porque el ofrecimiento de recompensas, por una parte, facilita, digamos, la búsqueda del objetivo puntual que se haya priorizado en esas mesas de articulación, reuniones focalizadas de seguridad o consejos de seguridad, pero al mismo tiempo estimula también el flujo de información hacia las autoridades y fortalece la confianza ciudadana. Entonces, lo que uno ve es que las comunidades en todo el territorio departamental, especialmente en esas áreas rurales, muchas veces de muy difícil acceso, se van sumando a la red cívica de participación, los radios de la fuerza pública, se van sumando a los frentes de seguridad, las redes de apoyo, toman el contacto de su comandante de estación y empiezan a informar. Eso ha sido muy importante y lo seguimos haciendo y lo mantendremos. Secretario, ¿qué tanto en el logro es eso que usted nos está contando? ¿Qué tanto son los pactos de la paz total? Usted nos habla de una reducción, de una nivelación ya de los homicidios en el oriente respecto a lo que se tenía el año anterior, pero es que también hay unos convenios de parte de los ilegales para acogerse a la posibilidad de negociación o de sometimiento o de reingreso a la sociedad en desarrollo de esa paz total. Y sabe además por qué se lo pregunto, porque Manrique, Comuna 3 de Medellín, venía muy tranquila. De pronto aparecen los muertos y dicen los analistas es que los Triana y la Terraza se están saliendo del pacto que tenían de cara a la paz total. Por eso le pregunto, ¿qué tanto es la capacidad operativa, la instrucción institucional, la articulación por parte de las autoridades, o que los ilegales también le han mermado a ese accionar? Bueno, eso se ha discutido bastante, es, digamos, desde el punto de vista técnico, muy difícil establecer cuál es el porcentaje, digamos, de esa reducción, si es que alguno corresponde a las decisiones de las organizaciones criminales en la búsqueda de un lugar dentro de esa agenda de paz total del gobierno nacional. Sin embargo, quisiera señalar 2 cosas. Sí. Nosotros tenemos una hipótesis en la Secretaría de Seguridad y Justicia, y es que en algunos territorios muy puntuales, eso sí ha podido inducir, pero de manera apenas transitoria, algún tipo de contención o de reducción de ciertas actividades criminales. Sobre todo, especialmente para no llamar la atención de las autoridades, uno, y facilitar justamente por esa misma vía, digamos, todo el flujo económico de rentas ilícitas, pero 2, también para enviar un mensaje respecto como a cierta disposición de entrar en esa agenda, pero no son más, digamos, que beneficios transitorios. Lo hemos notado. Recién, por ejemplo, se suscribieron los ceses al fuego del 31 de diciembre, 1 de enero, las primeras semanas del mes de enero, pero no se mantienen y no se conservan. Y allá voy con mi segundo punto. Realmente lo que sí hemos observado, respecto a lo cual sí hay evidencia empírica real, es que estas estructuras
han venido aprovechando esa mano generosa del gobierno nacional, esa disposición a incluirlos en agendas de procesos de negociación de paz o agendas de sometimiento colectivo, independientemente de, digamos, su sello, si es político o si es, digamos, más rentístico, han venido aprovechando eso para incrementar su presencia territorial y su número de integrantes. Frente a eso se han venido adoptando todas las decisiones y en cambio sí hemos podido además constatar que las intervenciones territoriales articuladas con la fuerza pública sí han redundado en reducciones reales de homicidios. En muy buena medida esa reducción de homicidios que vemos en Antioquia corresponde justamente a las intervenciones que se vienen implementando. No de otra manera se explicaría, por ejemplo, que en Colombia esos decretos de cese al fuego han sido de carácter nacional, bilateral y temporal nacional. En Colombia la reducción de homicidios durante los primeros 7 meses del año es de 183 casos. En Antioquia es de 179 casos. Si fuera como tal, digamos que estas estructuras estuvieran de manera estructural, generalizada, por instrucción, como una orientación general de esos grupos armados organizados en Antioquia y en Colombia, reduciendo los homicidios por haber buscado una agenda o buscar una posición de ventaja en esa agenda de paz total, lo hubiéramos visto así también en el resto del país y no ha sido así. Secretario, se nos agota el tiempo, pero un asunto que no entendimos bien. Mañana empieza el cese al fuego bilateral con el ELN. Hoy es 2, sí, mañana es 3, mañana empieza. Y el gobierno departamental dice, pero es que nosotros nos podemos quedar quietos en la defensa de las comunidades. ¿Eso qué significa? ¿Atacar al ELN o simplemente defender? Es decir, frente al inicio del cese al fuego y bajo el supuesto, uno en esa posición del gobierno departamental ve un supuesto de que tal vez no se va a acatar tal cual. ¿Qué va a hacer el gobierno departamental? Porque eso no lo entendimos que fue una declaración de ustedes esta semana. La suspensión de operaciones militares ofensivas y de operativos policiales contra hoy denominada Organización Armada Rebelde ELN está vigente desde el 6 de julio. Ellos señalaron la definición del cese al fuego que inicia ahorita, como tú señalas, Felipe, el 3 de agosto, como el inicio de la implementación de unos protocolos que reglamentaron posteriores a la disposición de la suspensión de esas acciones militares ofensivas desde el 6 de julio. Eso es una disposición del orden nacional, es una disposición que va a aplicar y aplica hoy ya tanto para Antioquia como para el resto del país, pero es muy importante y es un asunto que a veces, digamos, se soslaya en la conversación sobre este tema, y es que la suspensión de operaciones militares ofensivas y de operativos policiales no de ninguna manera reducen o restringen, obstaculizan las actuaciones que son del ámbito, como se denomina jurídicamente, de procedimientos de policía. Entonces, por ejemplo, órdenes de captura contra integrantes de esos grupos que han suscrito esos ceses al fuego se mantienen vigentes, y las autoridades competentes, la Policía Nacional, eventualmente con apoyo militar y bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, tiene la facultad de materializar y la obligación además de materializar esas órdenes de captura, pero además, frente a delitos en flagrancia, la obligación de intervenir para garantizar la protección de la población. Entonces, es digamos, en ese ámbito y dentro de los vacíos también de lo que ha sido este tema de la paz total desde el gobierno nacional, claro, que se tiene que seguir insistiendo, porque, hombre, no vale la pena como Estado colombiano renunciar a un instrumento tan importante para contrarrestar los flagelos que cometen estos grupos, sino que hay que utilizar todos los mecanismos a disposición para seguir protegiendo a las poblaciones en todo el departamento. Entendemos la postura, secretario. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y mucha suerte en el viaje, porque creo que está con el gobernador también. Sí, señor. Argelia y Nariño. Ya salimos para Argelia y para Nariño.